Hoy vamos a hablar del monismo reduccionista y del monismo emergentista. Son dos monismos, dos maneras de entender la relación entre cuerpo y alma, que en realidad consiste en pensar que es una unidad, que no hay diferenciación entre cuerpo y alma, entre mente y cerebro. Son una misma cosa y por eso se llaman monismo, uno. Vale, pues el primer monismo del que vamos a hablar es el monismo llamado reduccionista, que es el que reduce lo psíquico a lo cerebral, es decir, todo lo que pensamos, sentimos, nos emocionamos, amamos, todo se reduce a un proceso físico-químico, a un proceso material que se puede explicar con las ciencias de la naturaleza y que es perfectamente material, no es otra cosa distinta. Bueno, la versión más antigua de este monismo la tenemos en Demócrito. Demócrito sabéis que es un presocrático, un autor anterior a Sócrates, que pensaba que todo está compuesto de átomos, incluso el alma también está compuesta de átomos. Aunque muchos autores clásicos antiguos, tipo Platón, Aristóteles, eran dualistas, pues Demócrito es un ejemplo de materialismo, que sería la versión, digamos, antigua de lo que vamos a explicar como el monismo reduccionista. Se llama reduccionista porque reduce lo psíquico a procesos físicos. Pues se llama reduccionista y por eso también a veces se les llama fisicalistas. Es decir, piensan que todo el proceso cerebral se puede explicar únicamente acudiendo a explicaciones de tipo físico y químico, procesos físicos y químicos, y no hay, digamos, ninguna entidad, nada aparte, nada más que todos esos procesos físico-químicos. De manera que ellos niegan que exista una entidad distinta de todos esos procesos físico-químicos. Se podría decir que del mismo modo que el estómago hace la digestión y no pensamos que la digestión sea algo aparte del estómago, sino que es lo que hace el estómago, pues del mismo modo los pensamientos, los sentimientos, todo eso sería lo que hace el cerebro. No es nada distinto de lo que hace el cerebro, es decir, el pensamiento no tiene una entidad diferente de lo que hace el cerebro. Entonces, es simplemente la función del cerebro. La función del cerebro es el psiquismo y se puede explicar con explicaciones de tipo físico-químico, se puede explicar como las conexiones de las neuronas. Sabéis que las neuronas son las células cerebrales y sus conexiones se llaman sinapsis. Hay millones de neuronas, billones de conexiones neuronales, millones de sinapsis. Bueno, pues toda esa complejísima red de conexiones neuronales formaría, digamos, eso explicaría nuestra alma, así entre comillas, que no sería otra cosa que todo ese conjunto de conexiones neuronales. Bien, esta es la explicación reduccionista, del monismo reduccionista, y ellos utilizan el modelo del ordenador. Es decir, el cerebro sería como un gran ordenador, un complejísimo ordenador, que, pues lo mismo que en el ordenador tenemos el hardware, que son la parte física, y luego está la parte electrónica del software, los programas. Bueno, pues del mismo modo también en el cerebro habría una serie de cosas que son conexiones, o sea, células físicas, y luego pues las distintas conexiones serían los distintos programas que están implantados en el cerebro y que hacen que podamos pensar, sentir, o emocionarnos, o amar, o lo que sea. Vale, pues ese modelo del cerebro, ese modelo cibernético, es el que utilizan los fisicalistas y es el que según ellos explicaría todo eso que llamamos el alma. Explicaría todo eso que llamamos el alma. Bien, pues el siguiente monismo es el monismo emergentista. El monismo emergentista es distinto de este primer monismo que hemos explicado, porque ellos piensan que lo psíquico se fundamenta, encuentra sus raíces en lo físico-químico, pero no se reduce a lo físico-químico. Es decir, algo así como que sobrepasa lo físico-químico. Parte
de lo físico-químico, pero emerge, eso se llama emergentismo, salir a la superficie, salen cosas nuevas que están basadas en lo físico-químico, pero que hay, digamos, novedad, hay algo distinto que no estaba en el proceso físico-químico. Bueno, y entonces ellos distinguen, bueno, el autor más conocido se llama Mario Bunge, y ellos distinguen entre lo que llaman propiedades resultantes y propiedades emergentes. Entonces, la materia está organizada en objetos, digamos, en sistemas de propiedades, en conjuntos de propiedades. Bueno, pues esas propiedades, hay algunas, hay muchas, que son resultantes. ¿Qué es una propiedad resultante? Bueno, pues una propiedad resultante es aquella que es resultado de la suma de las propiedades que estaban ya en los elementos que forman el objeto ese o las sustancias. Es decir, por ejemplo, el peso de una silla. El peso de una silla es el resultado del peso de sus componentes, de las cuatro patas, del asiento, del respaldo. Si sumamos los pesos del respaldo, de las patas, del asiento, los sumamos todos, forma el peso de la silla. Por eso es una propiedad resultante. No, en el peso de una silla no hay más que la suma de los pesos de los elementos. Bien, hay otras propiedades que son más interesantes, que son un poco más difíciles de entender, que son las propiedades emergentes. Estas propiedades son aquellas propiedades que no están en los elementos, pero resulta que están en el todo, en el conjunto. Cuando se forma el conjunto, entonces aparece una propiedad nueva que no estaba en los elementos que forman el conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, el ejemplo que se suele poner es la vida. Una célula está formada por distintos elementos que yo no conozco, que si aminoácidos, que si proteínas, que si lo que sea. Todos esos elementos forman una célula viva. Bueno, pues en el momento que aparece la célula, aparece una propiedad que es la vida, que la vida es la capacidad de replicarse a sí misma, la capacidad de reproducirse. Esa propiedad que es la vida no estaba en los aminoácidos, en las proteínas, en los distintos elementos que forman la célula. Es decir, los elementos por separado que forman la célula no tienen vida, no están vivos, no se replican, no se reproducen, pero la célula, el sistema que se ha formado, sí se reproduce. Bueno, pues esas propiedades son las que llamamos emergentes, porque se dice a veces la frase que es el todo es más que las partes. Es decir, las partes no están vivas, pero la célula completa sí está viva. Entonces, aquí ha aparecido una propiedad emergente que no estaba antes, que no es resultado de la suma de las propiedades de los elementos, sino que ha aparecido como nueva, y algo así sería el psiquismo humano. El psiquismo humano, el pensamiento humano, lo que llamamos el espíritu, el alma, sería una propiedad emergente. No estaba en el cuerpo, no estaba en el cerebro, pero aparece en el momento que se forma el cerebro y que el cerebro empieza a funcionar. Entonces, se basa en procesos físico-químicos, pero rebasa, trasciende, va más allá de los procesos físico-químicos, porque el todo es mayor que las partes, es más que las partes. Vale, entonces, este es el monismo emergentista. Ya os digo, Mario Bunge es el representante, y ellos distinguen entonces tres tipos de niveles de realidad. En un primer nivel estaría el nivel físico-químico. En un momento de la historia del planeta solamente había procesos físico-químicos. En un segundo momento aparece, que parece que hace 3.600 millones de años, aparece la vida en el planeta, y entonces esos procesos físico-químicos que había se organizan de tal manera que aparece un ser vivo, aparecen seres vivos. Eso es una propiedad emergente. Ese es el segundo nivel de realidad, que es el biológico. Y el tercer nivel de realidad, que es más reciente, sería el del psiquismo humano. Es decir, en determinado momento los animales van evolucionando, se van transformando, y entonces aparece, en un animal concreto aparece el psiquismo, la mente, como una propiedad emergente que no estaba en el nivel biológico, pero que se funda, se basa en el nivel biológico, emerge de lo biológico, pero es más que lo biológico, es una propiedad emergente. Bueno, pues estos son
Estos son los dos sistemas que hemos explicado: un monismo reduccionista o fisicalismo y monismo emergentista. Por cierto, hay algunos autores españoles, Xavier Zubiri, que está nombrado ahí en vuestros apuntes, Pedro Entralgo, que serían, digamos, cercanos al emergentismo. Defienden posiciones cercanas, aunque no les gusta la palabra emergentismo, porque emerger parece que la cosa emerge porque está allá debajo y sale a la superficie, como el que emerge un submarino. No les gusta la palabra emergentismo, pero sus posiciones son muy similares a las del emergentismo.